Hola, buenas, ¿cómo están todos? Para mí es un gusto, un placer volver a otra edición más del podcast Resaltador. Recuerden que es Resaltador. ¿Qué es Resaltador? Para hacer un resumen, es prácticamente poner en alto, o como dice la palabra, resaltar todos los espacios, los lugares, las personas, los personajes, las ideas que llaman mucho y que levantan mucho a nuestra ciudad, en la ciudad de Manta. Entonces, Resaltador es justamente este espacio donde vamos a hablar con mucha gente interesante, gente que le interesa, valga la redundancia, mostrar cosas relevantes, cosas que edifiquen en el medio, en la sociedad, en la gente, que personalmente como amigo de esta persona que viene a continuación, que es Malú, María Luisa Zambrano, más conocida como Malú. Ella me edifica mucho, ha sido una amiga de algunos años, no de muchos, pero que se ha motivado y ha sido interesante las charlas con ella, y me ha ayudado en muchos aspectos. Ella tiene una visión espectacular, una visión linda de la vida y del amor también. Malú, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por el apoyo al Resaltador. Gracias. Julius, un gusto siempre compartir contigo estos espacios interesantes que seguramente pues toda la audiencia le va a poner atención, y la idea es empezar un proceso de reflexión de temas actuales, y también la oportunidad que tienen cerca, que tienen a mano, pues para mejorar ciertos aspectos. Así que empecemos. Ciertos aspectos como que de peluquería, de uñas, ¿no? No, netamente en el origen de los males, pero asimismo es el pilar fundamental para resolver los males, que Te es voy la a incomodar que yo educación. soy chistoso, no es como tengo a la audiencia. No, y sí, y precisamente por eso estamos haciendo este espacio pero no tanto para mostrarnos, porque ya yo tengo años mostrando en mi carrera musical y artística no exitosa, pero voy a cumplir 20 años. No, en serio. Y no es tanto para mostrarse, ¿no? A veces hacemos este tipo de cosas, y eso quería empezar contigo. ¿Cuándo tú quisiste comenzar a mostrarte? Pero en buen sentido, ¿no? Yeah. Porque yo recuerdo hace años que yo enseñaba español, y yo siempre estuve involucrado con la música dentro de la iglesia, siempre estaba al frente, entonces siempre en la mañana estaba cantando y terminaba el mediodía cantando, entonces no era, y en la escuela también fue así, ¿no? Tengo ese espacio de que siempre estuve ahí al frente, si no era por la música, era por el teatro, o era pero no era un deseo muy particular o egoísta de querer mostrarse, sino era algo natural. El liderar, estar ahí con la gente, compartiendo todo con los amigos, era estar ahí, pero era natural, no era un asunto de que necesito atención, porque hay mucha gente que realmente funciona así, y la mayoría de los artistas tienen un estima muy bajo, aunque no lo creáis. Entonces ahí estamos con historias de suicidio y de temor. Cuéntanos, yo cuando comencé a conocer de ti, aparte que eres una mujer muy guapa. Gracias, Sí, Julius. bueno, yo recuerdo de ti que participaste en un reinado. Cuéntanos del reinado. Es que sí. Desde ahí, El ¿vale? Resaltador es eso. Vamos a conocer con Luis Andrés que hicimos. Él también empecé. Yo le dije, tú eres esto. Entonces, mi tarea es decir, yo te conocí en un reinado. Creo que fue el Reina de Manta. Yeah. Porque yo tenía el restaurante ahí atrás y siempre la veía. Ojo de águila, ¿yo? Yeah. Lobo cazador. Digo, observador, perdón. Yeah. Sí, me imagino que sí. Bueno, incluso el Reina de Manta fue un resultado de algo que yo quería, ¿no? Desde chiquita, desde que empecé mi vida académica, era la niña estudiosa, pero no era la niña estudiosa nerd
convencional que usaba lentes y que era no tenía amigos. Bueno, sí, no tenía amigos, pero a Todavía no pesar tiene- de eso, de que a mí me gustaba estudiar y todo, pues tenía otras habilidades, otras destrezas. A mí me gustaba participar en el grupo político, fui reina del colegio, entonces había esa parte en mí que era intelectual, pero que también de alguna forma quería expresarse a través de algo. Entonces, cuando salí del colegio, cuando me gradué del colegio, lo que hice fue estudiar medicina, porque así me dijeron en el colegio, que me daba para estudiar medicina y bueno, Te daba el mate para estudiar medicina. desde pequeña era como que, ay, sea doctor, estudie, esa es una buena profesión, va a tener plata, va a tener ese tipo de atributos que se le dan a los médicos falsamente, ¿ok? No siempre es así, ¿no? Los niños pilas siempre querían ser, los mandan a ser doctores. Sí, Bueno, de pero hecho, ese sí. es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación, ¿no? Sí, la verdad que... Y pues de pronto estudiaba medicina, pero no era como feliz, no me sentía feliz en eso. Y lo que sí me gustaba era trabajar con chicos. Entonces, Especifique, chicos, por favor. En estos adolescentes, aspectos. Ah, ya. adolescentes, colegiales en edad de 12 a 16 años más o menos, que esa es la edad que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, empiezo a hacer paralelo a mis estudios médicos la forma de trabajar con estos jóvenes en cuestiones de desarrollo personal principalmente. Entonces, ¿qué están haciendo? Se mata que me hace mueca. Así veo que tienen un coqueteo raro ahí que me tienen Toda la vida. nerviosa. Sí vamos a hacer siempre. ¿Te Entonces, incomoda? No me incomoda. Tú me estás hablando de distrae, chicos me y nadie te está diciendo nada. Ya. Sigue, sigue. Y empiezo a crear una empresa que se dedicaba a la formación integral de los jóvenes. Entonces, cuando me dicen o me proponen para concursar en Reina de Manta, yo dije, bueno, chévere, y qué mejor oportunidad para dar a conocer lo que era este centro de formación integral. Entonces, Espérate. Antes de que entremos al Centro de Formación Integral, porque eso sí queremos hablar, porque es súper importante. La motivación es precisamente es por eso. O sea, tú tenías ya en tu deseo personal de superación crear esta escuela de capacitación y viste en el modelaje, o en este caso, bueno, modelaje también, el reinado, una plataforma para poder impulsar la carrera, sí, ¿no? exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así las chicas algunas? No, una duda. ¿Y de qué? Salgo en el reinado, salgo en reality y aquí agarro vuelo. ¿Es Bueno, una plataforma no sé o el realmente estereotipo cómo que se pensarán vende? otras personas, pero yo lo ¿Tú que por qué vi lo es ves? que era muchos medios de comunicación que anunciaban tu marca, ya, auspiciaban Como la marca de nosotros. Aquí. Exactamente, la que está, la No bebida hablamos- que no usted hablamos está. 30 años. Ya, entonces yo vi, bueno, es la forma de tener publicidad para la academia y también para a través de mí poder expresar las cosas que yo puedo enseñar. Entonces, yo recuerdo que la pregunta que te hacen normalmente, yo no la leí cuando me la dieron, porque sí te la dan unos días antes para que la prepares. Y yo dije, bueno, Para no hablar, mi querido Ecuador. Sí, Estamos señoras y aquí señores, porque, muchas señoras gracias. y señores, jueces, miembros del jurado. Así feísimo. O sea, el saludo general. Dices buenas noches Tú y no está hiciste todo el eso, mundo, pero no, buenas noches. Con ciudadanos. Feísimo. Y Todas nerviosas. escuché la pregunta pues y respondí, porque eso es, que tú debes tener una cultura de lectura, de pensamiento crítico, para que puedas responder preguntas de cultura general. Entonces, y aparte pues que el modelaje en sí es una forma de expresión corporal que sí te ayuda mucho en el comportamiento social, te enseña cómo manejar ciertas situaciones, utilizar de forma correcta señaléticas, etcétera, todo lo que es la etiqueta y el protocolo. Entonces, yo lo vi como una forma también para darse a conocer formación integral, la clase de formación integral, y pues quizás también fue un sueño o una ilusión que Eso uno quería tiene preguntarte, la motivación. desde niño. Eso. ¿De dónde venía querer. esa motivación? No lo sé, siempre me Abandono. gustaba. Ya, no me terapeo. No, Queremos saber. realmente edificando. no lo sé, era como que, ay, sí, usted debería participar para Reina de Manta, pero yo escuchaba también, no, que esos reinados son comprados y todo eso. Sí, ¿Van a ser creo que sí son comprados. comprados? No.
Entonces... Una ay, pelea yo en dije, San Vicente, no sé si hace poco se no, pelearon. yo estaba donde las coronas vuelan, las bandas vuelan. ¿Habla serio? Sí. No, mi hija tenía que ganar, tome su segundo lugar. Se lo vuelan. Entonces, Un billetazo en la mesa. Tome, está, yo había pagado tanto. no lo sé, hasta allá no, pero cuando ya son reinados así como más alto nivel, ya se manejan sí otros conceptos, conceptos políticos y bueno, entre otras cosas que no voy a entrar a detalles. Pero Claro, no, sí, y hay muchos rumores, son como de ese tipo de los reinados ahí, ¿cómo se llaman? ¿Cómo Raúl? Los secretos a voces. Esta chica fue por tanto y de pronto está en otra posición y está con tal político. Y no vamos a meter se porque maneja a ese esta nivel, ciudad sí. chiquita y somos amigos de muchísima gente. No Y es queremos una complicar. imagen que Miedo. tratan de sacarla a través de los años, que sí, que no, que este es que está el notario. ¿Sí? Son muchas cosas políticas también que se mueven. Una pregunta antes de pasar a los otros temas contigo. Me sigue intrigando las motivaciones por qué tú haces las cosas. O sea, por qué, no tú, ¿no? Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué escogen la modelaje, por ejemplo? Yo creo que quiero entrar en ese detalle porque antes, no sé ahora, ¿no? Pero antes yo sí, te conocía en el modelaje y a ti conozco muchísimas amigas que siempre estuvieron en el asunto. ¿Por qué el modelaje? Es el estereotipo de las pasarelas, el estereotipo, la figura antigua, porque casi no se ve tanto como eran casi antes de los 2000. ¿Por qué les interesa tanto a muchas mujeres? ¿Será que mira, yo tengo la duda de que, por experiencia de una amiga que, bueno, no es tan amiga, pero veía que todas sus hijas tenían que hacer lo que ella hizo, modelaje. Era como obligado. En Estados Unidos hay una fiebre, hay un concurso internacional por los estados, famosísimo, y cómo son utilizadas las niñas chiquitas para cumplir el sueño de la mamá. Ujú. Eso pasa normalmente. A ver, de por sí las mujeres tenemos una coquetería, una parte sensual, innata, No me había natural. fijado yo eso. Y que algunas pues como que se convierte en vanidad. Y tú quieres ser la chica más guapa del lugar, de la ciudad, del país, del universo, según... Seguimos con las los mismos últimas- problemas Pero ¿qué es de lo que te tipo- motiva? Creo que sí tiene o sí debe haber un trasfondo de algún vacío emocional. Sí tiene que haberlo porque tú quieres tener la atención, porque tú quieres tener un reconocimiento y eso es cosas de la Valencia niñez. paternal sería, ¿no? Familiar. Posiblemente sí, en el caso puntual que hablamos en las mujeres en concurso de belleza, sí. Ahora, cómo tú lo manejas, pero eso es importante reconocer muchas cosas de nosotros mismos y cuáles son nuestras falencias para poderlas gestionar y no ser en el adulto o querer que ¿Cómo nuestros reconoces esas hijos sean falencias como cuando una nosotros? persona vivió oprimida o apartada o llena de estereotipos y de prejuicios de gente que también sufre lo mismo? Porque son muy pocas. En tu caso, a Dios gracias que despertaste y te diste cuenta que hay muchas cosas Sí. personalmente que faltaron cuando uno era niño, lo mismo que pasó conmigo. Hay muchas cosas que nos faltan, pero ¿cómo reconoces tú cuando no tienes esos recursos o herramientas? En tu caso lo tuviste, de pronto tu mamá era educadora, compartía con otras personas, otros psicólogos, otros estudiantes, otros maestros, entonces tienes más recursos de información. Hablando de la gente que no tiene ese privilegio, ¿cómo lo haces? Mira, Difícil son la varias. pregunta. Una pregunta para el público. Es una pregunta En los comentarios. compleja y también para mí tiene una respuesta compleja. Ya, nosotros, el 30% de lo que somos es heredad. El resto es del ambiente. Pero yo creo que la parte espiritual también tiene mucho que ver. Hay personas que son niños muy conscientes de las cosas y hay personas adultas que tú dices, pero este ya tiene ya mismo 50 años y no reacciona de las cosas que pasan. Estás hablando de mí, discúlpame. Yo estoy respondiendo a tu pregunta. Pero entonces para mí sí tiene un sentido también espiritual. Es esa parte que nace contigo, que te da la capacidad de reconocer ciertas cosas a temprana edad y te da esa sabiduría para poderlas identificar y poderlas resolver. Y también espiritualmente creo que hay una falta de aquello en ciertas personas que aunque tengan experiencias de vida no pueden identificar
para solucionar los conflictos que tienen. Entonces, para mí es un componente espiritual, el componente genético de la familia de donde vienes y también el ambiente que te rodea, cuáles son tus compañeros en la escuela, en el barrio, en el mismo entorno familiar. Entonces son muchas cosas. Y te da esa sensibilidad que tú dices, bueno, hay algo en mi vida que es diferente, que yo me doy cuenta de ciertas cosas que capaz mi amigo de la misma edad no las tiene. Entonces es algo que para mí es una explicación espiritual, una memoria espiritual que en esta vida que tienes la vas refrescando y te vas dando cuenta de cosas que posiblemente puedas resolver y no. Porque, como te digo, hay gente que ya tiene cierta edad y que no, tú dices, pero le falta que despierte, le falta que aprenda de sus errores. Entonces, no puede ser algo intelectual. Para mí es algo mucho más... Algo más de corazón. Sí. Cuando tú hablas del término espiritual, incluyen los valores religiosos, los valores creyentes, básicamente son los valores, o sea, bueno, morales, donde tú o una cosa que tú dices que se despierta. Es una cosa innata, sí. Porque yo para lo que mí entiendo es una del cosa mundo innata. espiritual es que uno despierta, no es que aprende, uno como que sabe en conciencia que es diferente o hay algo diferente, ¿no? Hablando de las cosas no chuecas, ¿no? Porque hay gente que piensa que es perro y que es gato, o sea, esa es otra cosa. Tú me estás hablando de esa cosa dentro de la conciencia que le dice al hombre, por aquí algo estoy haciendo mal, pero eso se desarrolla, ¿sí sabes? Hay gente que tiene esa duda toda su vida y al final no para mí descubre a través de las vidas que puedes haber tenido. El pasa es que te digo, estas respuestas son un poco complejas, son un poco complejas. Cada uno pues tiene su criterio y el mío es ese, que sí, nosotros venimos experiencias pasadas. La energía cuando tú mueres, esa energía a algún lado debe ir, no se puede simplemente desaparecer. Y pues yo sí creo que en algún momento esa energía vuelve a aprender y ahí es que tú vas recordando. A veces la gente dice, no, esa gente que vive en guerra, la gente que pasa hambre, que pasa miseria, que pasa... Para mí son aprendizajes que el mismo espíritu te pide tener. Tú no puedes señalar a alguien, al niño que nace en cuna de oro porque nació en cuna de oro, por algo ha de ser. Claro. Y en lo mismo a la persona que es desafortunada, por algo ha de ser. Entonces, cuando tú ya piensas en eso, tú dices, bueno, sí, nadie tiene la culpa de nacer en ciertas situaciones. Realmente, de lo que he estudiado y lo que he leído, uno elige dónde nacer. Ese espíritu busca un instrumento que son tus padres, que es tu entorno familiar, para que tú llegues y aprendas de eso. Entonces, la respuesta a veces es compleja. No quiero entrar en detalles, claro, pero... Sí, no, salen otras cuestiones, por ejemplo, los niños que son violados, y viene el asunto del aborto y muchos otros temas. Dice, ¿por qué tiene que nacer ese niño? Tal vez sí tiene que nacer por el asunto de que se haga vida un espíritu, es muy interesante el tema, tiene un propósito. O sea, ay, pero ¿cómo van a ser el niño de la violación? Hay propósito, quién sabe si ese va a ser el próximo presidente o presidenta. ¿Qué pasa? Mujer, dice. Hay de la República o la persona que vaya a cambiar la nación, o sea, ¿quién no sabe? Hay cómo saberlo, pero en este caso no es el punto, porque una vez que ya... Pero digamos que eso son el aprendizaje, ¿no? O sea, las cosas que a ti te pasan como persona es por algo y uno tiene que irle buscando el sentido de una forma innata. ¿Tú estás buscando el sentido o ya entiendes un poco más tu propósito en la vida? En la vida me han pasado cosas... Es una locura, ¿no? Hablemos nomás de la generalidad. O sea, bueno, en mi vida sí ha tenido eventos que realmente han marcado y que ahora yo te puedo decir que entendí por qué me pasaron esas cosas. Eso es interesante, eso y eso debe escuchar porque va a ayudar mucho. Y eso me enfoca a lo que yo quiero lograr. La forma como la cagaste, cómo dañaste el resto. ¿Por qué? No, o sea, porque tú dices que te diste cuenta cómo llegaste allá, o cómo fueron las circunstancias que te llevaron a circunstancias difíciles, duras. Eso y eso es una enseñanza que ahora que tú aprendes y dices, bueno, ahora mi vida
debe tener un nuevo sentido, un nuevo rumbo, tomar las cosas, decisiones ya no viscerales, sino más bien pensadas, aunque planees la vida. No, nadie te garantiza que la vas a lograr exactamente como tú quieres, que hay eventos inesperados, pero ¿qué hacer o cómo yo reaccionar cuando me llega un evento inesperado? No es decir es que mi vida es una total desgracia, o sea, mientras más cosas te vayan pasando es porque hay cosas que tienes que resolver aún. Y luego, pues, en otra vida, en tu siguiente vida, vendrás en una situación mejor o peor. Claro, Entonces bueno, lo de depende. la siguiente vida no lo sé mucho, sí lo he estudiado un poco, pero no es el tema. El tema es que sí creo que hay interruptores en tu vida que te van a decir por aquí es, por Ujú, aquí no es, ujú. por acá no es. Es el podcast, el resaltador, por ahí es. Entonces, por allá no es la música, no es la educación. No, sí es la educación. Y esto tiene que ver con la educación. Esto Exactamente. tiene que ver con el profesor. Una de las cosas que yo decía con Raúl Ácito, que yo soy Julio Bernal y Raúl Muentes está siempre en los controles y regañándome. Y tiene que ver con enseñar. Siempre, no tanto enseñar, mostrarse, no enseñar educación, enseñar de una manera fresca esto de aquí. La invitación era eso. El punto siempre va a ser compartir. Por eso estás aquí, Malú, para que nos cuentes tu experiencia personal. Y para mí es muy importante saber el porqué de la motivación de entrar en este ámbito de la educación. Es una locura. Ujú. O sea, el ser maestro, el querer enseñar. Yo soy hijo de 2 profesores innatos. O sea, mis papás, no sé, yo soy profesor de la Academia de Pop Rock, pero no tengo vocación de maestro, Ujú. definitivamente, y se nota, ¿no? Pero me encanta enseñar, en cambio. Son 2 cosas diferentes, ¿no crees? Lo que pasa es que depende si tú conoces el verdadero sentido de enseñar. Educar y enseñar no es lo mismo. Ese. Ya, la educación es la que yo he tenido a través de mis padres, y cómo me enseñaron a hablar, cómo me enseñaron a vestirme, cómo me enseñaron qué alimentos son los que a mí ahora me gustan. No, eso es una educación. Lo que yo te transmito o lo que me han transmitido generaciones anteriores y que ahora pues han formado es el entorno en el que yo crezco. Pero enseñar es diferente, es un arte. Significa que yo quiero darte un conocimiento, pero la forma en la que yo te doy ese conocimiento es un arte, porque cada persona aprende de una forma diferente. Por eso enseñar es un arte, porque yo tengo que adecuar para cada niño, para cada joven, para cada persona, la forma en que él pueda aprender. Entonces no tiene nada que ver el decir yo soy un profesor de colegio y me paro y hablo lo mismo para 40 alumnos, que yo tomar a cada alumno y enseñarle de la forma que él me pueda entender, que él pueda asimilar y que pueda pues reflexionar y aplicar lo que yo le estoy No, sin enseñando. duda, yo tuve profesores que De los que te volaban el borrador por la no cabeza. eran profesores, o sea, enseñaban, pero no eran educadores, eran unas Ujú. bestias, salvajes cuadrúpedas, todavía los recuerdo bien. Yo hablando ya del tema de la escuela ya, en la escuela nos daban palo, yo todavía me acuerdo que La letra con sangre entra, decía. hasta me alcanzó un poquito, pero yo recuerdo como los superdotados tenemos ese problema, ¿no? Nos Son aburrimos en formas de clase. aprender Me aburría diferentes. en clase y la única clase que me gustaba era historia, recuerdo. Y esa historia sí lo escuchaba, la leía. Ahora me preguntas tampoco, pero me gustaba, me traía más la geografía, pero matemáticas. Aparte que después descubrí a los 21 años, a los 22, 21 años que tengo discalculia. Vaya. No es esa palabra, no es esa, es dislexia en la discalculia. Y no se mal pensado que no es. Es en el área aritmética. Para los psicólogos, ahí está el comentario para que no sé. En el área aritmética yo tengo la falla. En otras fallas también tengo muchísimas fallas, pero esa específicamente fue terrible en la escuela. Y nadie detectó eso. Exacto. Y nadie lo detectó. Y yo sí sufría. Cuando a la hora de matemática yo no me pasen a la pizarra. No puedo sumar cifras ni las puedo ni mostrarlas. No puedo sumar cifras así, me pierdo. Entonces si hago una suma, hago la otra y ya no me da para la otra. Y no es una cosa
Y no podía. Y no es que no supiera la lógica, porque no es que me falta lógica. Tampoco que supiera leer, porque sabía leer. Yo ya el cuarto grado ya participaba en cuento narrado, libro leído. Y era el pelado de las declamaciones, y el introductorio a los eventos era don Bernal, por no decir don. Y cantaba en el coro de la escuela, y estaba siempre en el fútbol, pero en las matemáticas me orinaba. Era espantoso y traumático. Eso me duró. Hasta que un psicólogo, en una clase que yo en tantas materias que estudié, era psicología, me dice, yo ya sí con vergüenza, doctor, tengo que confesarle algo. Dice, yo no puedo sumar. Me dice, eso es muy común. ¿Qué? Eso se llama discalculia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que yo qué? No, o sea, que tienes... ¿Que no puedo qué? ¿No puedo qué? Y él me explicó que hay dos orígenes. Uno puede ser por medio genético, o sea, que viene la falla de fábrica, o te caíste, te diste en la cabeza y te fregó tú que sabes de anatomía. Donde está la matemática es el ni sé cuánto, no sé dónde, dentro de por ahí. Y yo recuerdo, bueno, no recuerdo, pero mi familia recuerda que yo me caí a los 5 años. ¡Ah! Ahora entiendo todo. Dice, todo el mundo pone, Bueno, son pequeños. Sí, es muy común. Creo que ahí fue la falla. Yo soy disléxica. Y todavía tengo la falla, ¿no ves? Yo soy disléxica y es un problema porque no tienes yo escribo... No, ese sí no tengo ese problema, Juan. Yo sumo bien. Pero, en cambio, lo mío son las letras. La B con la P, con la D. Ya. No, gracias a Dios, ahorita tú chateas y automáticamente la palabra te sale. Es terrible, seguramente. Más que la ortografía, no, sino que sí, al momento de tipear, tengo que de ley regresar y ponerme a revisar porque las palabras están cambiadas. Se te cambian las palabras. Sí, escribo primero una letra y luego la siguiente, entonces en vez de poner la, pongo al. Y esas son cosas que... Ya nadie se fijó. Yo estoy fijando que mi hija hasta que dice al, oye, es la. Ya. Y grande es que tú dices, no, pues si yo he sido disléxica. Y lo mismo me pasaba con la izquierda, con la derecha. Entonces, especialmente en las letras, ¿no? Y uno pensaba que era torpe o que... pero realmente no. Entonces, es más considerado que tú debes, como profesor, hacer ya un trabajo diferente o tomar en cuenta que tú tienes ese tipo de problemas al momento de calificar una tarea de literatura, de lengua, de gramática. O sea, que tú tienes esa parte ahí que te tiene alterado un poco, pero normalmente pasa. Muchos tenemos ese tipo de cosas. Y bueno, antes no había percepción de quiénes eran problemas, quiénes eran niños con autismo. Ni siquiera a veces te das cuenta que el niño no lee bien porque no tiene lentes. Claro, eso no, ahora bueno, puede ser, pero siguen padres muy sueltos en esa parte. Y sí, maestros que entiendo la labor que tienen, pero esas son cosas que te tienes que dar cuenta. No puede ser posible que tú vayas, veas a un niño que no lee y lo castigas y todo, cuando realmente es que no ve o tiene alguno de estos trastornos pequeños que... pueden ser genéticos, que la mayoría de los casos es genético, y otro por golpes o por falta de motivación también. Por falta de motivación y estimulación temprana. Estimulación temprana, que hoy es muy importante. La estimulación temprana desde pequeñitos sí te ayuda mucho a poder... Ellos expresan las sensaciones y tú ya puedes ir más o menos viendo que... Bueno, pasando a la parte de las falencias dentro del hogar, porque si los padres no están atentos en el asunto de sus hijos, en la parte educacional, que es la educación realmente. Yo quiero tocar ese punto. Yo pienso, y creo que estamos de acuerdo, que la educación es en la casa. Es en la casa realmente, de ahí donde salen los estudiantes. Educación, valores, vida o muerte. O sea, la mayoría, la gente no entiende, mucha gente, la mayoría de miedos y traumas y problemas de nosotros salen de nuestras casas. Así. Salen de donde arrancamos. Bueno, como personas... ¡Cuidado, se cae el niño! Somos el resultado de ¡No cojas la arena! Y ahí le metes miedo y limitas. Yo tengo 3 hijas, tengo que estar lidiando... Bueno, unas ya están andando. Y sacándoles de ese temor de nosotros mismos. Somos que les ponemos limitaciones emocionales. ¡No coja! ¡No va!
Sí, hay que tener los límites, pero no llenarlas de temor. Que se va a enfermar, que el clima, eso es mentira. Comprobado científicamente, el clima no enferma a las personas. Es tu sistema inmunológico que reacciona. Tu sistema inmune que reacciona, que no está de acuerdo, que estás enfermo, que no tomas fusion, que no tomas... perdón, que no subes tu sistema inmune. Eso es lo que enferma. Y viene el miedo, tápala. Y la pelada, sudada, hasta las orejas. O sea, ya te condicionas a que cambie el clima y ya estás enfermo. Ya, vienen las enfermedades. Sí, está pasando ahora mismo, pero no es la razón. Tu cuerpo está bajando del sistema, este es el tiempo de mejorar y bla, 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 pero no hay esa educación. Y esa falencia es desde las casas. Y tú vas al médico con el bebé, el pediatra, y dices, no, es el sistema inmune. Es que el clima, no es el clima. Porque la gripe ha habido toda la vida, desde los inicios de los tiempos de la civilización. Bueno, aparte de cómo reacciona tu cuerpo biológicamente, funcionalmente, pues sí también tiene que ver mucho cuestiones energéticas. Por ejemplo, qué tipo de trastornos o qué tipo de enfermedades tú desarrollas es porque energéticamente o en la forma habitual de que tú tienes de percibir la vida también te altera. O sea, somatizas muchas el ambiente, cosas. El lugar donde tú estás. Exactamente. Entonces, bueno, el lugar son programaciones. Tú naces y ya si eres niña te visten de rosado. Y ya si eres niña, pues ya debes de cumplir con ciertas normas sociales, de comportamiento. Ya te dicen que vas a tener una niña y dices, pobrecita, va a venir a sufrir este mundo. No me pateas la cámara, mano. No, estoy pateando la cámara. Usted me está pateando, no sé qué. Es la cámara que me la tienes ahí. Ya, sigue. Entonces, ya te condicionan. Ya te condicionan y viene la programación de cómo funciona la vida según el papá, cómo funciona la vida, pero no, o sea, la religión, exactamente, mucho más esos temas, ¿no? Las religiones son las que marcan netamente los comportamientos en las personas, porque como van en masa, ¿no? Entonces, todos tienen esa dogmatización y eso es la realidad que crean al momento de pues que ya tengas hijos y estos también ya tengan sus hijos. Entonces todas esas programaciones te limitan muchas veces, ¿no? Los miedos te limitan. Te viene la televisión, vas a ver las noticias y te dicen que no puedes salir de tu casa, ya te limitan. Te dicen que la política apesta y ya te limitan. Te dice que la religión te dicta qué debes de hacer y ya te limitas. La sociedad viene y te limita. O sea, todas esas programaciones que tenemos desde niños, desde que naces y que ya te condenan o ya te dicen lo que vas a hacer cuando seas grande, eso también viene. Entonces, ¿qué es ser de libre pensamiento? O sea, creemos que somos libres, pero no somos libres. Porque si yo quiero hacer algo, o qué dirán mi familia, o qué dirá la gente, o será que yo lo puedo hacer. Entonces, sí, tú ya vienes limitado, tú ya vienes ya condicionado a algo. Y la persona que quiere ser libre o que se cree libre, ya se lo considera como un forajido, o un loco, o lo que sea, ¿no? Claro, la cuestión de la libertad es muy, muy compleja porque, por ejemplo, si tú te aferras mucho a una creencia y dices, soy libre, pero la creencia, en este caso religiosa, de un Dios, Él te puede pedir dejar ciertas cosas y tú te crees libre. Eso es lo que pasa mucho en la religión. La gente piensa que y soy libre ahora por la gracia de pero realmente está entrando en otro tipo de libertad. Deja de hacer cosas, pero está haciendo otras cosas limitadas. El sentido de la libertad es bien complejo el asunto porque se cuestiona mucho porque pasas de un ambiente de libertad a un ambiente cerrado. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde queda el libre pensamiento? Como tú estás diciéndolo. Creces, tienes un entorno que te está marcando, ¿no? Acá el gobierno es, digamos en este caso, socialista, entonces te están inyectando la comunión, la dogmatización común, y que todos tenemos que ser iguales, que no está mal, pero cómo lo aplicas, cómo funciona, que todos seamos iguales como personas, economía, y todo eso va creciendo la persona. ¿En qué momento eres libre? Sí. ¿En qué momento te sientes libre en un aspecto físico? No hablo del cuerpo solamente. ¿En qué momento es libre? Es cuestionable ese asunto. Por ahí ya está en Argentina Javier Milei gritando a los libertarios,
pero encerrando a la gente en una libertad, sí, pero la pregunta es, ¿en qué momento, en qué espacio te sientes libre? La pregunta para ti, yo tengo mi respuesta, pero tú tienes otra óptica. ¿Desde qué punto tú dices una persona tiene pensamiento libre? Yo sé que los griegos tienen esa filosofía para poder cuestionar todo, ¿no? Cuestionémonos, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿De dónde salió la creencia de creer? ¿De dónde salió Dios? Ah, bueno, los gnósticos. Existe Dios o existe una fuerza superior, pero viene el cuestionamiento. Entonces, eso es libertad de pensamiento. Pero recuerda que yo tenía una discusión, y disculpa que no te deje hablar, pero guárdate la respuesta fuerte. Yo tenía un amigo que discutíamos el nombre de un grupo y él quería poner un nombre de una entidad griega, en este caso Atenea. Y hay un engaño en la gente. Dice que los griegos, muchos de ellos no son religiosos, porque tú tocas el tema religioso y eres en el área cristiana. Yo soy creyente cristiano, por si acaso, pero entras en el área cristiana y eres religioso. Pero hablas de los griegos o de los pensadores griegos y ellos dicen, no, ahí sí no. Pero cuando tú entras al contexto de quiénes eran brujos, eran hechiceros, no sé si tú has escuchado, pero ellos tenían entidades a quienes creían y compartían su fe, y esta es la enseñanza educacional que tenemos todos. Entonces, si alguien me dice a mí que el pensamiento de la libertad o libre pensamiento, inventado filosóficamente por los griegos, no está atada a un pensamiento dogmático religioso. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esa corriente principalmente esta región, ¿no?, a la que nosotros pertenecemos, porque los griegos fueron y luego estuvieron en Europa y luego de Europa vinieron para acá, ¿no? Pues en otra parte del mundo, el egipcio, Comenio, ya mismo hablamos de Comenio principalmente. Pero sí, realmente ahí es donde empieza todo esta sistematización de las enseñanzas que básicamente estamos de acuerdo que han ellos sido también teológicas. tenían dogmas religiosos profundísimos, sí. Y podemos estudiar. Entonces, espérate, déjame terminar el cuento con mi amigo. Y se puso bravo y me dijo dogmático. Y yo, y este es un catedrático, este es más un man preparado. Y yo quería decirle, pero ¿qué más dogmático que los griegos? Uh-huh. Que tenían pensamientos, o sea, eran más cerrados, y ellos fueron los que gobernaron la educación. Uh-huh. Ellos inventaron lo que es los papás recibían, en tu casa recibías tales cosas, pero después los niños en la escuela. Primero las élites, después los soldados, en Atenas, los espartanos, y después ya abrieron para el mundo, para la gente libre. Pero ellos venían de ese contexto, o sea, ¿dónde entra la libertad? ¿Dónde entra ningún concepto educacional? Es libre de pensamiento. Todos vienen de un dogma religioso, espiritual, que en cierto... Ya se hecho hasta genético. Sí, y ya ven, entonces, si un profesor viene y me dice que la religión no puede incluir en la universidad, porque la universidad y están llenos de filósofos griegos y llenos de filosofía griega. La jurisprudencia es netamente griega. Entonces, alguien viene y habla de educación religiosa cristiana. Enseguida con los dogmas. Y son más dogmáticos y son más cerrados. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué educación es realmente la libertad? Da la libertad a la gente. A ver, primero creo que hay que definir qué es la libertad. Voy a llorar, estoy inspirado, grábame. Ya. ¿Qué es ser libre? O sea, ser libre es que tú puedas pensar, sentir y expresar con responsabilidad. Ya. Yo no puedo decir, sí, es que yo soy libre y hago lo que a mí me da la gana y soy soltera y hago lo que quiero. Y voy y atraco a las personas o consumo sustancias que pueden lastimar a alguien, voy y lastimo físicamente a alguien porque soy libre y porque puedo hacerlo. No, la libertad es en sentido, o debe tener ese sentido de responsabilidad también. ¿Qué te da ese sentido de responsabilidad? ¿Qué te hace discriminar qué es correcto y qué no es correcto? Para mí otra vez tiene un tinte espiritual. No soy religiosa por si acaso. Exactamente. Es eso que está dentro de ti y que te dice, mira, sabes que si tú lastimas a alguien,
no puedes estar siendo libre, no es correcto. Si tú abusas de alguien, eso no es correcto, porque al momento que la otra persona percibe un sufrimiento de lo que yo hago, ya eso no puede ser correcto. Ya, entonces, la libertad es tomar las acciones personales de lo que yo creo, de lo que yo siento, con responsabilidad. Y es lo que pasa. Vamos a irnos ya actualmente en las relaciones de pareja y las relaciones de padres ya de familia, ¿no? Que ahora tú dices, no, es que yo soy libre y quiero mi libertad de todo. Sí, tú puedes ser libre, pero al momento en que tú ya te involucras y ya eres padre, entonces esa libertad ya se vuelve una responsabilidad, ya no contigo mismo incluso, sino con tus hijos. Entonces, el tema también es bastante complejo, pero entonces, ¿qué es la libertad? Es lo que mi conciencia me dice, lo que mi ser interior me permite creer que es correcto y que es incorrecto y aplicarlo. Al momento de que ya una programación o una sociedad te limita o te señala por eso, entonces ahí sí ya no eres libre de ninguna forma. La libertad no es solamente caminar en la Entonces calle. Tú puedes caminar en la calle, pero no eres libre, eres prisionero de un sistema. Entonces la libertad es percepción, entonces, de acuerdo al lugar donde desarrollas, porque antes la libertad era un concepto revolucionario, pero limitante, ¿no? No eran libres los negros, no eran libres los indios, pero había libertad. Y tú buscabas libertad en base a violencia, en base también a persiguiendo otro tipo de sistema. Yo no creo en las revoluciones. La educación, la supuesta libertad que tenemos en nuestro continente viene también de un sistema. No, que no quiero meterme en tanto detalle, sí, pero vinieron a decir que íbamos a ser un continente libre, pero no es así, porque vinieron con otro tipo de pensamiento también ya establecido, concebido, con dogmas. Con dogmas, pero mucho más que eso, con intereses fuera de aquí. Bueno, eso también es bien amplio hablar de con qué intención vinieron los... Entonces, libertades, hemos hablado de diferentes conceptos. Claro, o sea, podemos hablar, eso puede ser un programa, un capítulo completo sobre y traer otra información de cómo se definen las libertades. Y ya entrando en la parte de educación, para volver al tema de la educación, que es tu fuerte, ya que hemos conocido un poco tu corazón espiritual, libertario, y en el aspecto muy personal de lo que piensas, porque eso es lo que se trata, ¿no? Sabemos que edifica tu testimonio, entonces eso estamos mostrando. ¿Qué es lo que, aparte que sabemos que en la casa es el primer hogar, el primer escuela, antiguamente en las civilizaciones pasadas, voy a hablar específicamente de las hebreas, la educación eran 100% de los padres. Los papás venían de un contexto, obviamente dentro de lo que estudió la religión, era completo. Era la historia del idioma, el lenguaje, todo. Entonces pasaban todo eso se transmitía. Después hubo una separación. Ahí vinieron los griegos que separaron un poco la casa. No hubo preparación integral. No existe eso en la sociedad. Una preparación. El promedio de personas que hablan en Latinoamérica, en este caso en Ecuador, no tengo los datos precisos, pero casi el 60% de las personas habla como una persona, como un niño de 12 años. Si tú te das cuenta en la calle, y no digo en la calle, pero en todos los lugares, tú sabes qué lugares te encuentras, gente que no hablan como niños. Eso es terrible, porque falencias de lectura, falencias y solo repiten. Por eso tenemos tanta gente influenciada en revoluciones absurdas, tontas. Estamos conviviendo un paro. Y yo hablaba con Luis Andrés en otro capítulo del Resaltador, cerca de la educación. Demográficamente en otros lugares es muy escaso llegar a la información, a la educación. Entonces tú encuentras gente limitada en su léxico, en su lenguaje. Y hablamos como cuando era 4, 5, 6 años. Gente adulta que no habla bien. ¿Tú crees que eso es un daño?
es la consecuencia de la forma política como se maneja la educación. Porque para mí es lamentable, o sea, yo conozco académicos, o bueno, gente que estudia en la universidad que no sabe diferenciar de la tercera persona del plural. Esa es otra historia. O gente que no sabe leer correctamente, graduados ingenieros de la República y tribunales y juzgados del Ecuador. Puedo decir, está bien, es una persona que no tuvo tanta influencia, y tú vas al contexto de esa persona, sus papás están iguales, hablan igual. Realmente eso es un atraso y tiene que ver, tu opinión, con el Estado, con las familias, con el contexto religioso, o estamos volviendo al tema anterior. Es de todo un poco desde mi punto. Bueno, la forma que la educación o la entrega de información ha ido evolucionando y desarrollándose en el tiempo es de acuerdo a necesidades de ciertos grupos. Entonces, claro. Políticos. Políticos o sociedad. Y de sociedad mucho más... La oligarquía, como decía el... Ya, pero por ejemplo, o sea, cuando estábamos en el tiempo de la factorización, de la industrialización, las carreras técnicas asomaron. Entonces tú aprendías a cómo trabajar en líneas de fábrica, más números, empezaron a salir ya los sistemas contables, etc. Ahora estamos en el tiempo para mí del materialismo y del consumismo. Entonces, esa forma de dar educación tan ilimitada y precaria, lo que te hace es que tú seas un consumista más, nada más. No me interesa si tú sabes hablar, no me interesa si tú sabes leer, si tú sabes pensar. Lo que nunca quiero es que tú trabajes y me compres lo que yo quiero. O sea, quieren gente, como decíamos en el capítulo, no quieren gente inteligente. Exactamente. Entonces, ¿y qué te lleva a eso? La formación de los sistemas educativos de grandes élites, no nacionales, sino más allá todavía, que te dan la reglamentación o de las directrices de cómo tú tienes que llevar tu sistema educativo en tu país. Claro. Entonces vienen, te dictan lineamientos, tú los cumples, te dicen, mira, ¿sabes qué? Allá en el Brasil, en Colombia, hay unos libros, vengan nomás de la clase. Es lo que pasa en Ecuador. Para empezar, ni siquiera la estructura jurídica de este país es claro en educación, para empezar. Segundo, hablando de la Constitución, porque de la Constitución, era una copia y pega de la todos Constitución lados, menos venezolana y solo media reformada. Y eso mismo pasa con los libros, o sea, como sistema de educación, como un Estado que se cree libre y soberano, yo no puedo traer libros de una sociedad que no es la mía. Es como que es el típico caso del que va al doctor y le dice, no, es que mi vecino tenía los mismos síntomas y me dijo que tomara esto. O sea, es una estructura social que se trabaja, que tú tienes que buscar la información y de acuerdo a eso recién ver qué es lo que necesitas implementar en el sistema educativo. Pero esos son recursos. Los países pobres no tienen la capacidad. Es que seguiremos más pobres si no se hace eso. Y esa es la idea, que sigamos pobres, que sigamos endeudados, que sigamos echando la cabeza, que no salgamos de aquí. Y se hacen ricos que cierta élite que ya ni siquiera es nacional, es algo internacional. Entonces, el sistema educativo, la educación que se da de acuerdo a intereses de ciertos grupos a nivel global, a nivel del planeta. Y nosotros somos simples personas que hacemos o nos obligan a llevar ese sistema también para beneficiar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, sabes qué? La educación no es esto. La educación no es ir a tener libros que me da el Estado y no es tener un edificio bonito. La gente se creyó el cuento de porque hacían edificios bonitos eran un excelente presidente y que ayudaba a la educación. Cuando vinieron y destruyeron las leyes de educación, hicieron permisibles muchas cosas que afectaron y que afectan directamente a los niños y a los jóvenes de ahora. Y que se dejaron convencer de que este era un país que ya estaba casi que como Finlandia en educación, lo cual es mentira. Se alinearon y también perjudicaron directamente la educación del país. Antes, al menos cuando yo estaba en la escuela, te enseñaban geometría, te enseñaban gramática, te enseñaban... Ahorita, casi que el niño no reconoce el círculo del cuadrado.
Y no importa, con tal de que vaya y salga de la escuela y no importa. Entonces, todas esas materias que a ti te enseñaban cuando estabas en la escuela, que te hacían pensar, que te hacían calcular, que te hacían reflexionar sobre un problema matemático, que sí eran horribles, pero de alguna forma sí te ayudaban, ahora ya no se dan. Y obviamente que tenemos, como tú dices, profesionales que no saben ni siquiera hablar. Digamos que no saben leer, ya, no saben hablar. Todavía dicen aiga. Les dicen enantes. ¿Tú dices Y enantes? está bien, y está bien. Y la gente dice, no, que es Tú parte dices de nuestra enantes. cultura, que es parte de nuestro... Sí, Jerga, la jerga. eso pasa o pasaba en la parte de educación de cuando el papá le hablaba al hijo y el hijo le hablaba a su hijo en la misma forma, en el mismo contexto, con la misma forma. Pero estamos hablando de que ya estás en un nivel superior de educación y que esas son cosas que ya se tienen que ir puliendo. Para mí no hay peor cosa que tú le vayas a preguntar a un profesional algo de cultura general y te diga no sé. No puede ser posible. Para mí no lo puedo concebir. Que yo vaya y le pregunte a un ingeniero sobre algo de ciencias naturales básico y que te diga, no, yo no sé, yo soy ingeniero y no sé nada. O sea, no. Claro. Porque De no es todo un una poquito. educación integral, exactamente. Lo que El haces es profesional especializarte es en algo. Ya. Ahí totalmente. ese es tu lado. Entonces, la primera parte de la educación, que es la parte escolar, la parte del colegio, tú tienes que aprender de todo. Ahí viene otra cosa. El sistema te obliga a que supuestamente tú debes de saber académicamente cierta información. Desde mi punto, desde mi experiencia, ni siquiera eso se cumple. Que yo he sido profesor y créeme que cuando ya tú das en los cursos superiores, en el bachillerato, los niños no saben ni de qué vas a estudiar en ciencias naturales. No saben qué son las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo yo les voy a enseñar química? ¿Cómo yo les voy a enseñar biología? Si ni siquiera saben lo que estudian las ciencias naturales. ¿De qué se trata? Y eso es un problema de semántica, porque hasta el título te dice de qué se trata y ni siquiera eso pueden interpretar. No sabes lo Entonces, que es ciencia, por decir la palabra. Nada. el título de un periódico, el título de lo que sea, tenemos estudiantes que no pueden decir, de acuerdo al título, de qué se trata la lectura. Claro, es Entonces, lo es lógico. grave, realmente es grave No, porque lo que ahora estamos por el viendo. marketing te pone un título que no tiene nada que ver con el contenido. Pero Entonces, se supone que tú tienes que tienes una educación leer, de internet que es básica y eso es otro enciclopedias de problema. Wikipedia que es súper básico, súper malo. Alguien me dice, lo vi en internet, lo vi en Google, lo vi en Wikipedia. O sea, es ¿Y básico. quiénes son los que redactan? ¿Quiénes son los que suben ese tipo de Hay una información? teoría conspiranoica que siempre me sale mal la palabra, que están subiendo regularmente ese contenido para mantener a la gente Exacto. Y como enrollada, sabes que tú vas enrollada. a buscar ahí, que no tienes otras fuentes para contraargumentar algo, bueno, si está en Google es porque sea de ser, ¿no? Entonces todo el mundo viene y da por hecho las realidades que te dice el Google. Tú no tienes capacidad de investigación, ya no lees los libros, o ya vas y buscas en el mismo internet todo, que es No, una herramienta que te ayuda, sí, pero creo que ya hemos pasado esa del consumismo materialismo, ahora estamos para mí ya entrando a la etapa o a la era de la educación digital, total. O claro, sea, plena. Ya estar en una aula ya no te es suficiente. Pero también ese es otro parámetro que hay que saber medir, porque el Internet tiene que ser una herramienta más no un medio, para mí. Debe claro. ser una herramienta, pero no un medio. ¿Cuál es el medio que para mí debe funcionar? Primero, el humanístico. Cuando tú hablas en Comenio, política del comenio. sistema de educación y preguntas cuál es el déficit del sistema de educación, lo que yo he escuchado en la mayoría de entrevistas a políticos, en campaña especialmente, no, ya vamos a sacar el examen de admisión a la universidad, que el examen del ser bachiller es el último de los problemas, el que tiene este país es ese. El que si el chico aprueba o no el examen de admisión. El desarrollo empieza desde el jardín de infantes. Ahí es donde el Estado cumple su parte, que es ir descubriéndote, ver tus habilidades, tus destrezas, y que tú elijas o que tú ya tengas definido en tu mente, ya seguro qué es lo que tú vas a estudiar en la universidad. El examen de admisión es el último de los problemas, ¿ya?
En cuanto a lo que tú quieres, y para ir concluyendo, en tu visión de educación, eso es lo que tú tienes planeado y tienes planteado como base fundamental en tu, háblanos poquito y breve pero lo vamos a ampliar en otros episodios de tu visión de la educación, de tu plataforma educacional que quieres proponer, lejos del sistema natural o normal que existe. O sea, tú tienes una idea, háblanos en breve, explícanos y podemos hablar después. Bueno, todo esto se refleja porque un día me consideré que yo era un fracaso del sistema educativo. Yo creo que la mayoría de personas son un fracaso del sistema educativo. ¿Por qué? Porque, como yo te decía al principio de la entrevista, dale. Nosotros somos lo que nuestros padres, lo que el vecino, lo que el padrino quiere que seamos. Entonces tú, desde que eres niño, quieres una cosa o te dicen tienes que hacer esto y a la final, cuando ya estás en la universidad o ya tienes tu vida adulta, es donde realmente ves que quizás eso no era lo que tú querías. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu proyecto, tu empresa de educación? Ya, Comenio, ir contra el sistema es cada vez más difícil. Entonces, Comenio es un sistema paralelo de educación en el cual, pues, la forma o la práctica de enseñanza-aprendizaje que aplico, que de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo me identifico, a lo que yo siento, es la filosofía o el lineamiento comeniano, ¿no? Por eso se llama Comenio, es el padre de la pedagogía, de la didáctica. Y él fue, imagínate, en los años 1500, que más o menos dijo o predijo de la educación que se vive en la actualidad, sino que se ha aplicado mal. Entonces, con base a eso, tengo un sistema paralelo de educación, que no es un acompañamiento, es una forma diferente de aplicar el aprendizaje. No es suplementario, tampoco es complementario. No es que yo te voy a ayudar a hacer las tareas. No es tutoría. No es una tutoría, es que la clase de ciencias naturales sobre las plantas la vas a aprender igual, o el conocimiento, el contenido es igual de lo que dan en la escuela, pero acá tú lo vas a aprender de otra forma y quizás en otro tiempo. Porque capaz y la clase de las plantas la voy a dar en el primer año de bachillerato, pero puede ser que yo acá le enseñé al niño cuando está en tercer grado o en cuarto año básico. Chévere. Entonces, Malú, aquí tenemos en conclusiones el resaltador. Gracias, Malú, por tremenda enseñanza que hemos recibido. De eso se trata este capítulo. No sabemos qué capítulo, qué número, pero va a ser muy importante. Lo vamos a mover, lo vamos a promover. Y gracias por el aporte a este podcast que es tuyo también. Así que vamos a tener muchos capítulos más. No solamente el tema de la educación, sino el tema personal en la educación. Vamos a hablar de muchos temas como hay mucho por qué hablar. De eso se trata el resaltador. Vamos juntos a mostrar las cosas edificantes que esta sociedad, que esta ciudad puede dar. Ese es el punto importante. Malú, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio, y pues Raulito también, por el espacio. Y también invito a reflexionar, ¿no?, a las personas sobre esta conversación que hemos tenido y que empecemos ya a abrir realmente nuestra mente y empecemos a ver qué es realmente ser libres y si somos libres o no. Y si eso queremos para nuestros hijos, principalmente. Así, no es como la canción que tú te crees libre y yo me quedo prisionero. Bueno, muchas gracias. Chao, gente. Un cariño, un abrazo, bendiciones. Nos vamos, resaltador.